Muy buenas tardes nuevamente, gracias por invitarme a participar en este seminario. De los temas planteados en el nombre de este panel, me voy a concentrar en el tema de cohesión social, tratando de brindar un panorama general sobre la evolución reciente y la situación actual de la región en esta materia. Para ello quisiera iniciar planteando que el concepto de cohesión social refiere fundamentalmente a mecanismos de inclusión y de exclusión y a cómo esos mecanismos se relacionan e interactúan en las dinámicas sociales, económicas, políticas de los países, pero tiene que ver también con las respuestas institucionales y también las percepciones de la población en relación con estos vínculos y estas dinámicas. En términos de los mecanismos, podemos hablar que tienen que ver con temas como empleo, educación, políticas sociales, protección social, violencia, desigualdad y pobreza. Y en términos de las percepciones y disposiciones más relacionadas con la forma en que la gente vive y convive, hay elementos importantes que tienen que ver con la confianza con las instituciones, el sentido de pertenencia y solidaridad, la aceptación de normas de convivencia y también la disposición a participar en espacios de deliberación y proyectos colectivos. Estos elementos se conjugan entonces pues alrededor de la cohesión social. Veamos alguna evidencia para valorar el estado de situación de la región en esta materia. Tenemos avances en distintos ámbitos, pero esos avances son claramente insuficientes a la luz del rezago histórico que tiene la región. Veamos, por ejemplo, en materia de esperanza de vida, pues prácticamente todos los países han logrado umbrales superiores a los 75, 70 años, sobre todo en el caso de las mujeres, donde en la mayor parte de los países la esperanza de vida ha venido alcanzando cerca de los 80 años, lo cual es un logro que evidencia procesos de fortalecimiento de las políticas públicas de salud, las políticas vinculadas con el control prenatal, que incluso se evidencia con mucha claridad en la reducción de las tasas de mortalidad infantil en los países. Vean ustedes que en 1950 la esperanza de vida en la mayor parte de nuestros países era entre 45 y 55 años. Hay pues avances importantes en materia social. En materia económica también a la región le ha ido bien en materia económica. Nuestros niveles de crecimiento, como ven ustedes, han sido superiores a los promedios de América Latina y superiores también al crecimiento que ha tenido recientemente otras regiones del mundo. Este crecimiento, por supuesto, ha sido impulsado por el dinamismo de las economías de Panamá, de Nicaragua y de Costa Rica hasta hace poco, pero aún los países menos dinámicos como El Salvador han crecido a tasas muy superiores que las promedio de América Latina. Sin embargo, los beneficios en términos de oportunidades para la gente de esta dinámica de crecimiento económico han sido limitados. Si bien el desempleo, como ven ustedes, no es un grave problema en la mayor parte de los países, excepto en el caso quizás de Costa Rica, donde sí, vean ustedes que los niveles de desempleo son muy altos. El principal problema de la región es el subempleo, es la calidad de ese empleo, la posibilidad de conseguir trabajo para jornadas completas, para
lograr ingresos suficientes para atender las necesidades básicas. Y los niveles de desempleo en países como Guatemala son muy bajos, básicamente porque para esta sociedad el que una persona esté desempleada es un lujo que no puede darse porque está poniendo en riesgo pues su subsistencia, la próxima comida. Además, las oportunidades de empleo se han manifestado de manera muy diferenciada dependiendo del grupo de edad al cual pertenecen las personas, pero también a su sexo, y definitivamente lo que vemos con claridad en todos los países es que las mujeres y los jóvenes son quienes están teniendo mayores dificultades de aprovechar las oportunidades. En el caso de las mujeres, porque continúa recayendo el trabajo doméstico y las labores de cuidado en ellas, y en el caso de los jóvenes, porque muchos de estos jóvenes intentan incorporarse al mercado laboral con bajos niveles de educación formal y con falta de experiencia, lo cual implica que les resulte más complicado poder obtener un empleo. Parte de los beneficios o los logros recientes de la región tienen que ver con mejoras en los niveles de inversión social que posibilitaron mejoras en materia de salud, mejoras en materia de educación, pero aún así vean ustedes que hay amplios sectores de la población a los cuales no les están llegando las oportunidades de acceder a estos servicios sociales básicos. Vean, por ejemplo, los jóvenes de 20 a 24 años, ni siquiera aquellos que pertenecen al 40% de los hogares más ricos, de mayores ingresos en la región, están logrando completar la educación secundaria. Y en la barra negra lo que vemos es la proporción de estos jóvenes que está completando ese nivel educativo, pero para el 40% de la población más pobre. Hay pues un rezago muy importante de acuerdo con el nivel de ingresos, pero hay un rezago también muy importante a nivel territorial. Para quienes viven en las zonas rurales, vean ustedes que menos del 50% en la mayor parte de los países están logrando completar este nivel educativo. El umbral mínimo que, por ejemplo, la CEPAL ha señalado que es necesario para lograr reducir el riesgo de caer en condición de pobreza. Y bueno, las limitaciones asociadas a los beneficios de estos patrones de acumulación tienen que ver con la alta concentración de los ingresos. Vean ustedes, en la mayor parte de los países centroamericanos, el 20% de la población de mayores ingresos, de los hogares de mayores ingresos, concentran entre 50 y 60% del ingreso total de los países, mientras que el 40% de la población de más bajos ingresos representa apenas entre un 10 y 12% del ingreso total. Bueno, estas condiciones de distribución de los ingresos, las posibilidades de que mayor crecimiento se traduzca en mayor bienestar y, por supuesto, mayor cohesión social, pues son muy limitadas. Y es por ello que vean ustedes que si bien la pobreza no ha aumentado significativamente en la mayor parte de los países, existen países en los cuales tiene todavía niveles muy altos, como en el caso de Honduras, donde vean ustedes que alrededor del 65-70% de la población está en condición de pobreza. A nivel regional, prácticamente 6 de cada 10 hogares son pobres y 3 de esos hogares son pobres crónicos, o sea, son pobres porque no tienen ingresos para adquirir una canasta básica de productos y servicios, pero pobres porque tienen necesidades básicas insatisfechas. Vean ustedes la situación por país. La más grave es la de Honduras, donde prácticamente la mitad de los hogares son pobres crónicos, o sea, un núcleo duro de pobreza, tanto por el lado de los ingresos como
por la incapacidad de satisfacer necesidades básicas que se concentran sobre todo en necesidades insatisfechas en materia de vivienda debido al hacinamiento que sufren y a la falta de calidad de los materiales de las viviendas. Además, si vemos la región desde el punto de vista de la exclusión social, que es un doble y simultáneo abandono por parte del mercado y del Estado de hogares que no les llegan los servicios básicos, pero tampoco están incorporados en las dinámicas laborales y de otro tipo de inserción económica. Vean ustedes que los niveles son muy altos en varios de los países y nuevamente las zonas rurales son las más afectadas. Esto evidencia debilidades muy importantes en las acciones de promoción social impulsadas por los estados que tienen que ver con su baja capacidad financiera, primero para captar ingresos. Las cargas tributarias en Centroamérica, vean ustedes que no superan el 19% del Producto Interno Bruto, y ¿cuánto es la carga tributaria de un país desarrollado? Más del 30%. Entonces hay una debilidad material importante que limita las posibilidades de inversión en salud, en educación, pero también tiene que ver esto con una priorización del gasto y la inversión. En la mayor parte de los países de la región se priorizó el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas durante los últimos años. Vean ustedes el aumento en la planilla de las Fuerzas Armadas y esto hizo, por ejemplo, que en el caso de Honduras el gasto militar por habitante pasara de 9 a 41 dólares durante este periodo, ¿verdad? Entonces, bueno, eso implica una priorización de uso de los recursos públicos que de alguna manera está alejado de las prioridades y las necesidades de la población. Pero además en la región y también como consecuencia de estas dinámicas que de alguna manera he reseñado, persisten situaciones disruptivas de la convivencia social, principalmente asociadas a la violencia, a la operación del crimen organizado, que se manifiestan en niveles muy altos de violencia homicida a nivel nacional, a nivel municipal, que se concentran en la generación de muertes, sobre todo de jóvenes, como ven ustedes, cerca del 75% de los homicidios afectan a población menor de 40 años y esta situación se agudiza en términos de las posibilidades de avanzar hacia mayores niveles de cohesión social por las percepciones de insatisfacción y desconfianza que existen en nuestros países. Vean ustedes, por ejemplo, los niveles de satisfacción con la vida en los países. En la mayor parte de los casos ha disminuido esa percepción de bienestar. Los principales problemas que identifica la gente tienen que ver en la mayor parte de los países, fundamentalmente en El Salvador, Guatemala y Honduras, con la violencia y la inseguridad, pero también con la economía. Vean ustedes los puntos rojos, son factores de insatisfacción, factores de problemas que la gente identifica y que están relacionados con la economía. Los indicadores de estabilidad política y Estado de Derecho del Banco Mundial evidencian deterioro en la mayor parte de los países y los niveles de percepción de la corrupción también son muy altos, independientemente de que la gente considere que el país está progresando o que está en retroceso. La parte celeste de estas barras identifica la proporción de población que considera que la corrupción está aumentando y eso tiene también que ver con los niveles de confianza en la institucionalidad. Vean, por ejemplo, ustedes la proporción de personas que consideran que es probable sobornar a un policía.
más de un 30% en la mayor parte de los países, y vean la situación en relación con la administración de justicia, que se supone que es la que tiene que tutelar los derechos de la población. La migración es una de las manifestaciones que evidencian el déficit de ciudadanía y el déficit también de oportunidades y la falta de arraigo de la población. Vean ustedes cómo aumentó del año 90 al 2017 los flujos migratorios, sobre todo hacia los Estados Unidos, al punto de que hoy prácticamente 4,5 millones de personas viven hoy fuera de nuestros países de origen. A la luz de estos datos, ¿qué podemos decir? Bueno, que en Centroamérica la cohesión social se está erosionando y que eso definitivamente tiene implicaciones en términos de limitados márgenes de maniobra para impulsar el desarrollo y el bienestar de amplios sectores de población en nuestros países. Muchas gracias.